Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bienvenidos al episodio 275. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 29 de Filosofía Política. El tema que nos acontece hoy es derechos humanos en la filosofía política. Para empezar, vamos a dar una introducción a la filosofía de los derechos humanos en la política. Luego vamos a dar los fundamentos de los derechos humanos, una explicación de qué son los derechos humanos, la influencia de Immanuel Kant y John Locke en la concepción de los derechos humanos. Luego pasamos al segundo segmento, que son los desafíos y debates actuales. Vamos a hablar sobre la discusión y los debates sobre la universalidad y la relatividad de los derechos humanos. Y al final damos una conclusión. Hoy es un día muy turquesa, muy hermoso, donde el cielo se combina el rojo, el morado, el amarillo y nace lentamente. Bien, empecemos. Antes de empezar, quisiera hacer una recapitulación. Vamos a analizar un poco cómo surge la noción moderna de Estado, poder, ciudadanía, a partir del pensamiento clásico y moderno. Desde Platón hasta Rousseau, vimos cómo distintas corrientes han intentado responder preguntas sobre la autoridad, la justicia, el bien común. Pero hoy nos vamos a entrar en algo más contemporáneo, ¿no? Algo crucial para el desarrollo de la justicia, el bien social, que es básicamente los derechos humanos, ¿no? ¿Qué significa decir que los derechos humanos son universales, inalienables, fundamentales, ¿no? Cómo se han concebido estos derechos desde la Ilustración hasta la actualidad, ¿no? Y sobre todo, qué papel juegan en la política moderna, tanto en la teoría como en la práctica. A través de esta reflexión vamos a buscar comprender cómo los derechos humanos no solo constituyen un conjunto de principios éticos, sino también una herramienta esencial para la crítica del poder y la construcción de sociedades más justas. Los derechos humanos son principios éticos y jurídicos que reconocen la dignidad inherente a todo ser humano, ¿no? Esta dignidad inherente a todo ser humano es sin distinción, constituyen el núcleo de una política universal y se ha convertido en el lenguaje común con el que las sociedades modernas defienden la libertad, la igualdad y la justicia. Estos principios fundamentales, como la universalidad, menciona que los derechos humanos se aplican a todas las personas, en todo lugar y en todo momento. Y estas no van a depender de la nacionalidad, religión, raza, género, condición social ni cultura. Y esta idea promueve una visión humanista, reflexiva, que considera a todos los seres humanos con la misma dignidad moral, ¿no? Aunque en la práctica podemos ver que esto difiere mucho
porque siempre en sociedades tumultuosas esto se ve completamente discriminatorio muchas veces, ¿no? Sobre todo por la condición social y cultural y económica de las personas. Vemos que en sociedades más modernas como en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, sino en todos los países del mundo, se ve que cuando existen complejidades en la vida y uno termina en la calle, es despreciado por la sociedad y por los habitantes de esa sociedad, ¿no? Porque no contribuyen al comercio de estas sociedades. Y en ese sentido podemos apreciar algo que es sumamente interesante. Podemos apreciar que el sistema capitalista crea un conjunto de principios y derechos discriminatorios en una sociedad, ¿no? El que consume y el que está dentro del sistema económico tiene derechos, pero los que no están dentro de este sistema económico no tienen derechos. Y esto me hace recordar a una problemática que hubo acá en Perú, donde se quitó la vida de más de 5 personas en protestas y no hubo un cambio político, pero en la misma situación, un tipo de marcha política, se quitó la vida a 2 personas, pero esas 2 personas correspondían a familias adineradas o socialmente influyentes o socialmente aceptadas, y ocurrió un cambio drástico de gobierno, ¿no? Entonces vemos que existe un tipo de justicia, un tipo de reacción política diferente frente a las consecuencias accionarias de condiciones distintas sociales, ¿no? En este sentido podemos ver que existe una discriminación política que no se habla. Esta discriminación política es sumamente importante e incluso es para un libro, ¿no? Discriminación política es interesante para un libro que explique específicamente esto, ¿no? Y de hecho voy a tratar de escribir, porque son conceptos que están en la sociedad pero se olvidan y no se visibilizan también. Entonces esto es importante. Bien, claro, la universalidad es un derecho fundamental, es un principio de los derechos humanos. Luego tiene que ser inalienable. Nadie puede ser privado legítimamente de sus derechos humanos, ni siquiera voluntariamente, ¿no? Son inseparables a la condición humana. Por ejemplo, no se puede vender ni renunciar al derecho a no ser torturado, al derecho a la vida, al derecho a la libertad de expresión, a la educación, a la salud. Entonces, estos derechos son inalienables, ¿no? La palabra correcta es inalienabilidad, ¿no? Que corresponde a un tipo de inseparación de una condición humana frente a un constructo social que es un derecho universal, pero que tiene como principio el respeto a la dignidad, el respeto a la igualdad, el respeto al ser vivo, al ser humano, inherentemente de su condición, ¿no? En este sentido, también otro principio fundamental es la interdependencia, donde los derechos civiles y políticos, como por ejemplo la libre expresión, y los derechos económicos, sociales o culturales, como derecho a la educación, son
igualmente importantes. No hay un tipo de... depende el uno del otro, ¿no? La libertad de expresión va a corresponder a la libertad de educación y viceversa. Entonces son igualmente importantes y no se puede ejercer plenamente uno sin el otro. Entonces, también otro principio fundamental es la igualdad y no discriminación, ¿no? Todos los seres humanos tienen derecho a disfrutar de sus derechos sin discriminación alguna, y esta idea se fundamenta en el principio filosófico de que todos somos moralmente iguales. Este término es referido a que todos somos racionales, todos tenemos esa característica racional de actuar, y evidentemente también tenemos esta dignidad humana innata en nosotros, ¿no? Donde todo ser humano tiene una dignidad intrínseca por el simple hecho de ser humano, y esto viene de Kant, porque Kant mencionaba que el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio para otros fines. Ver al ser humano como un fin en sí mismo, pero esto es mucho más complejo que simplemente eso, porque Kant veía al ser humano como humanidad, veía a una persona, a una sola persona, como toda la humanidad. Y básicamente es lo mismo que yo dije en filosofía contextual. Entonces, aquí podemos ver que yo no conocía a Kant, pero dije eso. Entonces, esa idea siempre estaba como implantada en el ser humano, estaba siempre ahí. Entonces, al estar siempre ahí, ha sido inherente al ser humano. Entonces, a eso se refiere con que tenemos este principio de igualdad, moralmente iguales, ¿no? O racionalmente iguales. Bien, y en este sentido también otro fundamento es la obligación del Estado, ¿no? Otro principio fundamental es la obligación del Estado, donde los derechos humanos exigen la intervención activa del Estado, ¿no? Este debe respetar, proteger, garantizar los derechos fundamentales, y esto implica no solo abstenerse de violarlos, sino también promover condiciones sociales, económicas y políticas que los hagan efectivos, ¿no? Que se hagan efectivos esta obligación del Estado a proteger los derechos humanos de las personas. Muchas veces estos derechos humanos han sido en muchos países recientemente impuestos, ¿no? Y los derechos humanos no se concebían. Por ejemplo, la libre expresión, sea del tipo que fuera, en países musulmanes no se aplica a las mujeres, ¿no? Tienen costumbres diferentes, hábitos diferentes, y evidentemente, pero también tienen este principio de dignidad humana y también la capacidad racional y moral, o sea, la capacidad moral de distinguir entre lo bueno y lo malo para esa específica situación y para esa específica persona. En este sentido se convierte en este principio fundamental para la afirmación filosófica de que todos somos moralmente iguales. Los fundamentos filosóficos, que son mucho más profundos, de los derechos humanos a cierto tipo de entendimiento que ocurre desde periodos, o sea, que ocurre por periodos, como por ejemplo la Ilustración, ¿no? Filósofos como John Locke, Rousseau y Immanuel Kant sientan las bases modernas de los derechos humanos, afirmando que el ser humano tiene estos derechos innatos por el solo hecho de ser racional y libre. Y evidentemente los filósofos se han encargado de pensar en estas afirmaciones que al final corresponden a políticas de Estado, ¿no? A la creación de derechos humanos. Y luego
se tenía que fundamentar en algo más profundo, y ahí surge el contrato social, ¿no? Y esta idea con Luke lo vimos mejor. Mencionaría que los derechos individuales son anteriores al Estado, y la función del poder político es proteger estos derechos y no otorgarlos. Evidentemente podemos ver que desde el pensamiento grecorromano hasta Santo Tomás de Aquino, aprox, existía la noción de derecho natural. Este derecho natural estaba inscrito en la razón o también en la ley divina, al que toda ley humana debía someterse, ¿no? La ley divina. Y cuando ellos combinaron la razón y la fe, se volvió secular, ¿no? El hablar de derecho natural. Ya no era por intervención divina, sino que era por condición moral y racional del ser humano. Y evoluciona y se justifica con el contrato social y se desarrolla en la Ilustración. Entonces filósofos como John Locke y Kant son esenciales para la creación y la formación y el desarrollo y la evolución de los derechos humanos. Evidentemente nosotros pensamos que los abogados tienen que hablar, tienen el origen de estos derechos humanos, incluso de la palabra derecho, pero esto viene con una justificación mucho más profunda del por qué y para qué, y los filósofos se han encargado de esto. Y estas dos figuras aparentemente claves, pero hay muchas más anteriores, son los representantes de este cosmopolitismo, de esta filosofía política, ¿no? Y también los derechos universales. Con Locke vimos en anteriores episodios que se le consideraba el padre del liberalismo clásico y fue uno de los primeros en formular una teoría coherente de los derechos naturales. En su obra 1690 hablamos que pasaba más de 300 años. Él mencionaba que, en este libro, segundo tratado sobre el gobierno civil, argumentaba que los seres humanos poseen derechos por naturaleza, anteriores a cualquier institución política, y estos derechos principales fundamentales son derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y el Estado surge de un contrato social para proteger estos derechos y no solo para otorgarlos, ¿no? El Estado se crea para proteger estos derechos que nos corresponden a nosotros. Y si el Estado viola estos derechos o viola su función, que es proteger estos derechos, los ciudadanos tienen el derecho de resistir o rebelarse. Entonces, para John Locke, la propiedad privada tiene un lugar central, ya que considera que cada individuo es dueño de su cuerpo y de su trabajo, y por tanto de los bienes que produce. Su pensamiento ha inspirado, por ejemplo, la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1777 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Él introdujo la idea liberal de que los derechos son límites al poder del Estado, ¿no? Y evidentemente esto revoluciona más adelante el desarrollo del concepto libertad en este caso social, pero el concepto de libertad es mucho más profundo, que evidentemente podemos hablar en tema de metafísica, pero la libertad surge con Rousseau, ¿no? Bueno, mucho más antes evidentemente, pero tiene este principio de libertad social, ¿no? De hacer respetar estos derechos naturales frente a un gobernante absoluto que somete, ¿no? Y
mucho más adelante llega Immanuel Kant y habla la dignidad humana como base moral, ¿no? Y Kant desarrolla una ética racional basada en la autonomía y la dignidad humana, particularmente en esta obra de 1785, La metafísica de las costumbres, donde el ser humano es un fin en sí mismo y nunca un medio. Y esto significa que cada persona tiene un valor moral absoluto y que no depende de su utilidad ni de su estatus. Más bien defiende la libertad como autonomía moral, donde el individuo es libre cuando actúa según leyes que él mismo se da racionalmente, como el principio categórico, ¿no? El imperativo categórico, que básicamente significa actuar solo según máximas que puedan convertirse en leyes universales. Y esto influye en el desarrollo de los derechos humanos, porque la dignidad y la autonomía se vuelve la base de la idea de que todos los seres humanos merecen respeto y también por ello derechos fundamentales por ser personas. Y también inspira a la visión moderna de los derechos humanos como universales y morales más allá de lo político o lo jurídico. Con Locke y Kant, que representan dos pilares de la filosofía de los derechos humanos, podemos ver que los convierten en instrumentos jurídicos internacionales que protegen los derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, con Locke, él proporciona un fundamento político y liberal, derechos naturales, contrato social, propiedad, límites del poder, y con Kant, que aporta la base moral universal, ¿no? Dignidad, autonomía, igualdad, respeto por el otro, se convierten en instrumentos jurídicos internacionales para proteger los derechos fundamentales. A pesar de que los derechos humanos son reconocidos a nivel mundial como principios fundamentales, su aplicación y protección enfrenta numerosos desafíos, porque se convierte en un tipo de absolutismo frente a otras culturas que tienen diferente visión del mundo y de lo que significa deber ser, ¿no? En este caso, lo que significa una ley, ¿no? Y su aplicación y protección en este mundo contemporáneo enfrenta desafíos muy importantes, porque en las guerras, por ejemplo, se pierde este respeto por el otro como una persona digna, y ocurre duros enfrentamientos, ¿no? Y estos desafíos, que no solo son políticos ni jurídicos, son éticos, ¿no? Son éticos, ya que cuestionan los límites, la universalidad y la eficacia del discurso de los derechos humanos. Un desafío importante es la desigualdad y la exclusión estructural, ¿no? Uno de los mayores retos es que cuando los derechos humanos sean formalmente reconocidos, millones de personas carecen en la práctica del acceso real hacia ellos, ¿no? Por ejemplo, la pobreza extrema es uno de estos de estas exclusiones estructurales. La falta de educación, el racismo, el machismo, la xenofobia impiden el ejercicio efectivo de los derechos, ¿no? Y esto replantea el dilema entre los derechos formales reconocidos en leyes y derechos reales que son garantizados en la vida cotidiana. Otro tema interesante es el relativismo cultural y el universalismo, ¿no? Un debate central es si los derechos humanos son realmente universales o si deben adaptarse a contextos culturales. Algunos países o grupos
sostienen que ciertas prácticas culturales como la ley islámica o las formas tradicionales de autoridad no encajan con estos modelos occidentales de derechos humanos, ¿no? Entonces existe un relativismo cultural que se enfrenta a este universalismo, y esto plantea preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿hasta qué punto se puede justificar la diversidad cultural sin violar principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación? Estas preguntas evidentemente entran en debate sobre si es entran en debate con enfoques utilitarios y enfoques teleológicos y deontológicos. Sin embargo, corresponde a un tipo de problema contemporáneo que tenemos hoy en día, ¿no? Porque sería también respetar su propia visión del mundo, y está dentro de los derechos humanos. Entonces no podemos imponer un derecho universal si violamos otro derecho universal, que básicamente entramos en un tipo de dilema. Entonces la filosofía se encarga de resolver estos dilemas, ¿no? Que básicamente no son dilemas, son bucles donde hay puntos de interconexión que están muy profundos, y que la filosofía solo se encarga de profundizar y entrar y resolver estos bucles. Luego tenemos el desafío del autoritarismo y la represión, ¿no? En numerosos países podemos ver que tienen este régimen autoritario que limitan los derechos como la libertad de expresión, derecho a la protesta, a la participación política, e incluso esto se ve en democracias, ¿no? Hay censuras en internet, represión de movimientos sociales, el uso excesivo de la vigilancia, se modifican leyes para que se vuelva algo malo lo que debería ser libre, como la libertad de expresión o las protestas. Entonces se vuelve un problema creciente. Otro desafío también son las nuevas tecnologías y los derechos digitales, ¿no? Derechos digitales, por ejemplo, cómo proteger el derecho a la privacidad frente a la vigilancia masiva de corporaciones, ¿no? Todo está en el historial y todos son datos, ceros y unos que se guardan y se registran, y evidentemente esto viola el derecho a la privacidad. También el acceso a internet es fundamental porque se vuelve como un derecho universal, ¿no? Un derecho humano, el acceso, el conocimiento al internet. Y en muchos países está prohibido. Y también otro desafío es cómo enfrentamos el discurso de odio, la desinformación, la manipulación algorítmica, sin sacrificar la libertad de expresión, ¿no? El cambio climático también es un tipo de desafío, porque el calentamiento global, la crisis ecológica, está redefiniendo el campo de los derechos humanos, porque se habla cada vez más del derecho a un medio ambiente sano. También se discute la responsabilidad hacia las generaciones futuras, lo que introduce el concepto de derechos humanos intergeneracionales. Entonces los derechos humanos siguen siendo esta herramienta esencial para luchar por la justicia, la dignidad, pero deben adaptarse a los nuevos contextos globales, y no basta con proclamarlos o gritarlos al mundo, sino que es necesario repensar, defenderlos y sobre todo garantizar este cumplimiento efectivo, especialmente para los más vulnerables. Entonces entran en debate en muchos conceptos. Por ejemplo, todos los seres humanos poseen la misma dignidad moral, sin importar su religión, su cultura, sus hábitos. Entonces hay defensores de este tipo de universalidad, donde los derechos humanos están basados en principios racionales y éticos compartidos, ¿no? Como la libertad, igualdad y la no discriminación. Y documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 reflejan este consenso internacional sobre valores fundamentales. Entonces entra en debate, como mencionamos esto, el relativismo cultural, ¿no? Evidentemente esta postura se va a apoyar con Kant y también
con el justnaturalismo, que básicamente moderno, porque el justnaturalismo clásico corresponde ya a principios mucho más específicos, pero en el justnaturalismo moderno afirma que la existencia de los derechos humanos o derechos naturales inherentes al ser humano son como deberían ser, ¿no? Existen estos derechos inherentes al ser humano. Mientras que el kantismo de Kant sostiene que todos los derechos o todos los seres racionales son fines en sí mismos y no son medios para un fin. Entonces, el fin es un tipo de universalidad, ¿no? Basado en la existencia de derechos naturales. Pero con Kant se ve algo mucho más profundo, que todos los seres racionales tienen un fin en sí mismo por ser racionales. Pero ¿por qué ocurre esto, no? Con Immanuel Kant no debemos usar a las personas solo para nuestros propios fines, como si fueran objetos o herramientas, sino que debemos respetarlas como fines en sí mismas, como seres con su propio valor y dignidad, ¿no? Pero esto es algo mucho más profundo. Voy a leer textualmente y voy a dar una reflexión sobre esto, ¿no? Textualmente, en Fundamentación de la Metafísica y las Costumbres, 1785, menciona lo siguiente: obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en una persona como en la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca simplemente como un medio. Muy interesante, completamente profundo, muy filosófico, realmente brillante. Bien, y también es algo que llegué a la misma conclusión, ¿no? O sea, wow, no puedo escribir la forma en que se puede llegar a ver esto, ¿no? Es como ver a una persona y verla como la unidad reunida en esa persona. Y como hables con esta persona, hablas con la humanidad en general, ¿no? Como un todo en general. Y no como una persona individual, sino como la totalidad. Esto es algo muy profundo. Bien, yo escribí filosofía contextual antes de leer a Kant incluso, ¿no? Antes de profundizar en la filosofía. Y hay ciertos conceptos que se repiten, ¿no? Pero ¿por qué se repiten, no? La capacidad humana llega a estos niveles, pero estos niveles siempre estuvieron, se comparten con otros, si existen más niveles, es la pregunta, ¿no? Y nada. Entonces el debate entre el universalismo y el relativismo no es siempre un conflicto entre culturas, sino una discusión profunda sobre cómo repensar la diversidad sin renunciar a la dignidad humana común. La clave podría estar en encontrar un equilibrio ético entre principios fundamentales y la sensibilidad cultural, promoviendo ahí un enfoque pluralista pero comprometido con la justicia. Bien, los derechos humanos son una herramienta jurídica y también política, y que son una expresión concreta de la filosofía moral y política que reconoce la dignidad de todo ser humano. En un mundo con mucho conflicto, desigualdad, tensión cultural, mantener viva esta filosofía es urgente, ¿no? Promover los derechos humanos no solo va a implicar recordarlos o reclamarlos, sino también repensarlos correctamente, ¿no? Para que respondan a desafíos actuales sin que se pierda esta raíz teórica y ética, ¿no? Es muy interesante porque abordamos este problema, ¿no? Este debate entre el universalismo y el relativismo cultural, que es una discusión profunda que nos obliga a reflexionar sobre cómo defender
valores compartidos sin caer en la imposición cultural, ¿no? Porque cuando imponemos algo ya estamos violando el derecho a la libertad. Y la libertad es un derecho, básicamente, ya mencioné antes que se le considera moderno o contemporáneo, pero es algo mucho más profundo, que viene desde la conciencia misma, pero que es fundamental para las sociedades, ¿no? La libertad, o pensar que somos libres. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar sobre todas las formas de gobierno. Todas. Vamos a hablar de poliarquía, panarquía, que es el sistema en el que cada uno va a elegir su gobierno, la diarquía, que es el gobierno de 2 personas, la democracia, gobierno del pueblo, la ocrocracia, que es la degeneración de la democracia en poder de la masa desordenada. Vamos a abordar todo esto, ¿no? La teocracia, la hierocracia, que es el gobierno de los sacerdotes, la anarquía, que es la ausencia de gobierno, la corporatocracia, ¿no? Corporatocracia, que es el dominio de las corporaciones, el estado fallido, que es el gobierno sin control real del territorio. Hay mucho que abarcar el día de mañana, entonces nos vemos el día de mañana para abordar todas las formas de gobierno. Gracias por escucharnos, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, ánimo y conózcanse a sí mismos.